Hoy, tomémonos un tiempo para examinar una de las muchas características de Dios con el sermón titulado Dios dirige el futuro. El profeta Oseas dijo en el libro de Oseas capítulo 6, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Entre las muchas habilidades que Dios posee, veamos su capacidad de ver el futuro y aprendamos cómo nos guía y nos muestra qué dirección debemos tomar para que todo nos vaya bien al final. Por favor, vayamos a Isaías, capítulo 46, versículo 10. En Isaías, capítulo 46, versículo 10 está escrito, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si Dios anuncia lo porvenir desde el principio, ¿no significa esto que ya conoce el final? El punto más importante que estamos estudiando hoy es que Dios ve el futuro, ya que aquel que ve el futuro nos guía. Podemos entender claramente que debemos seguir a Dios sin importar a dónde nos guíe. También debemos comprender que la providencia y los planes de Dios intervienen en todo lo que sucede. Esa es la razón por la que Apocalipsis, capítulo 14, dice, estos son los que, ¿qué hacen ellos? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Solo los que tienen fe correcta en Dios pueden seguir al Cordero por donde quiera que va. No obstante, los que no tienen fe correcta en Dios dudan, pensando, ¿qué tal si me pierdo mientras lo sigo? ¿O qué tal si Dios quiso decirme que vaya a la derecha, pero accidentalmente me dijo que fuera a la izquierda? De este modo, juzgan y ven a Dios sobre la base de lo que han experimentado hasta ahora mientras viven en la tierra. Ellos pueden terminar cometiendo un gran error. Esto se debe a que nunca hemos tenido la capacidad de ver nuestro futuro. Estamos viviendo sin conocer lo que sucederá hoy o incluso una hora después, ¿no es así? No obstante, Dios, que ve lo por venir desde el principio, ha estado guiándonos desde el momento en que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Por un largo tiempo y muchas generaciones, desde el principio hasta el final, todos los planes de Dios han estado en marcha, llevando a cabo la obra de la redención de 6,000 años. Si somos conscientes de que estamos siendo guiados por Dios, no tendremos que preocuparnos por nuestro futuro en absoluto. No tendremos que preguntarnos, ¿qué tipo de vida voy a llevar de ahora en adelante? Podríamos tratar de vivir de forma ordenada, pero nunca debemos dejarnos llevar por la ansiedad de la vida y terminar abandonando nuestra fe o renunciando al reino de los cielos. Veamos Deuteronomio capítulo 8. Mientras guiaba a los israelitas por el desierto durante 40 años, Dios les mostró que todos los caminos por donde Él los llevaba contenían sus planes y su voluntad. Leamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Está escrito, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años.
reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Continuemos con el versículo 16. Está escrito, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para, ¿qué pasaría? Para, a la postre, hacerte bien. Lo que Dios quiere al final es llevarnos al lugar donde podremos recibir abundantes bendiciones. Sin embargo, en el camino hacia nuestro destino, muchas pruebas esperan por nosotros aquí y allá. En el proceso de enfrentar una prueba, si llegamos a quejarnos o murmurar, o dudar sobre el camino que estamos recorriendo, o perdemos la fe en Dios que nos está guiando, no podremos llegar al destino que Dios ha preparado para otorgarnos abundantes bendiciones al final. Dios, que ve el futuro, nos está guiando. Esto es porque Él ya conoce el futuro. Debido a que Dios conoce el futuro, ¿acaso no puede mostrarnos cosas buenas desde el principio para que no tengamos que quejarnos ni murmurar? Pero no es así como Dios obra. En el eterno reino de los cielos no hay más muerte, ni llanto, ni dolor. Quien quiera quejarse en el cielo no puede ser llevado allí. Quien quiera murmurar en el cielo tampoco puede ser llevado allí. Se debe a que el reino de los cielos no es un lugar al que puedan ir este tipo de personas. Durante el largo camino de 40 años en el desierto, los que tuvieron fe correcta en Dios y lo siguieron hasta el final lograron entrar en la tierra de Canaán. Ellos pensaron, esto es solo un proceso y creo que Dios está dirigiendo este camino. Sin importar qué tipo de dificultades encontremos, no son el resultado final, son solo un proceso para ir al cielo. Sin embargo, en este proceso de ir al cielo, hay métodos utilizados por el plan de Dios. Muchas personas tropezaron y se alejaron de Dios debido a estos métodos en el desierto durante 40 años. Hermanos, ¿las palabras de Isaías capítulo 46, versículo 10 son falsas? ¿No está escrito que Dios ve lo por venir desde el principio? Si creemos que estas palabras escritas en Isaías son las palabras absolutas de la verdad, entonces deberíamos creer definitivamente en Dios y en su característica. Debemos esforzarnos por encontrar más razones para agradecer pensando, Dios, quien conoce el fin desde el principio, me está guiando. Entonces, este camino que estoy recorriendo debe contener su voluntad para refinarme como el oro y la plata. No importa cuán complicada pueda ser nuestra situación, debemos encontrar la alegría en las dificultades durante nuestra vida en el desierto de la fe. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, hubo varias ocasiones y circunstancias en las que explicó a sus discípulos qué tipo de acciones tomarían en el futuro antes de que cualquiera de ellas realmente tuvieran lugar. Ciertamente, Jesús profetizó lo que aún no había sucedido. Jesús permitió que sus discípulos experimentaran lo que Él ya había profetizado. Como resultado, su fe en Jesús se fortaleció solo después de experimentar esos acontecimientos. De esta manera, los discípulos llegaron a tener una fe firme e inquebrantable para creer que Jesús es el verdadero Dios. Veamos uno de estos ejemplos en Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti.
Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. De esta forma, Jesús anunció que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, aunque Pedro no había negado a Jesús todavía. Pedro dijo: Te seguiré, Señor, incluso hasta la muerte. Iré incluso a la cárcel. Haré cualquier cosa por ti. Expresó una determinación y fe muy grande y firme hacia Jesús. Pero Jesús le dijo: Hoy, antes que el gallo haya cantado, me negarás 3 veces. Dios, que conoce lo porvenir desde el principio, tenía trazado un plan muy especial para Pedro. Desde la perspectiva de Pedro, lo que Jesús le había dicho parecía muy poco probable de que sucediera. Se preguntó: ¿por qué negaría a Jesús? Pedro creía completamente en sí mismo. No obstante, al final, llegó la situación en la que no pudo evitar negar a Jesús 3 veces. Después de que Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió preguntándose: ¿qué será de él? Todos los demás discípulos huyeron atemorizados, pero Pedro se atrevió a seguir a Jesús para ver lo que le iba a ocurrir. En ese momento, alguien de la multitud le dijo: Te he visto antes. ¿No eres uno de los seguidores de Jesús de Nazaret? No lo soy. Pedro negó a Jesús sin darse cuenta de lo que hacía. Jesús anunció lo que él haría incluso antes de que ocurriera. Él dijo: me negarás 3 veces. ¿Qué más dijo sobre ese momento? Jesús dijo: hoy no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro negó a Jesús exactamente como Jesús lo había anunciado. Negó a Jesús intencionalmente para cumplir lo que Jesús había dicho. Él fue puesto en una situación en la que no pudo evitar negar a Jesús. Jesús sabía que esto iba a suceder y le dijo: hoy me negarás 3 veces. Aunque digamos tener fe en Dios y comprender su providencia, puede haber un momento en el que podríamos confundir a Dios con un simple hombre sin darnos cuenta. Esto puede suceder debido a que se viste de la carne, come y bebe al igual que nosotros y tiene conversaciones así como lo hacemos nosotros. Incluso en la situación en la que Jesús fue llevado por los soldados del sumo sacerdote, Pedro fue valiente y siguió a Jesús sigilosamente para ver lo que le iba a suceder. Antes de que Jesús fuera arrestado, Pedro le dijo: nunca te negaré, aunque sea encarcelado y aunque tenga que enfrentarme a la muerte. Sin embargo, Jesús le respondió a Pedro diciendo: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sin lugar a dudas, tal y como Jesús había anunciado sobre esto, él negó a Jesús 3 veces. Observando el ejemplo de Pedro, podemos entender que Dios ve lo porvenir desde el principio, aunque esté en espíritu o en carne. ¿No es cierto? El plan y la providencia de Dios están ocultos en el ejemplo de Pedro. Pedro tenía una gran fe. Él fue el mejor discípulo llamado por Jesús desde el principio. Siempre mostró a Jesús su fe firme e inquebrantable que los otros discípulos no podían siquiera imitar. Su fe era la mejor entre todos los discípulos. Jesús sabía que Pedro podría llegar a ser extremadamente arrogante mientras administraba y dirigía la iglesia después de su ascensión. Esta es la razón por la que creó un aguijón para Pedro. Cada mañana, cuando el gallo cantaba, Pedro recordaba que había negado al Señor. Recordando esto, fue capaz de desprenderse de su mente arrogante y de su orgullo cada día al amanecer, cuando el gallo cantaba. El plan
y la providencia de Dios estuvieron en esta situación que le ocurrió a Pedro. A lo que quiero que presten atención hoy es que Dios siempre ve lo por venir sin importar en qué forma se encuentre, ya sea que esté en espíritu o en cuerpo. Algunos se preguntarán, ¿por qué Dios no llenó los 66 libros de la Biblia solo con profecías sobre el futuro, sino que también registró las situaciones o factores que no entendemos o su confrontación con los sacerdotes y los fariseos de esa época? Esta es la providencia de Dios, la cual solo pueden entender aquellos que creen correctamente en Él. Aquellos que creían absolutamente en la providencia de Dios decían, los comeremos, como Josué y Caleb, sin importar cuán favorables parecían todas las condiciones de sus enemigos. ¿Creen que Josué dijo eso porque sus enemigos parecían oponentes fáciles? Por supuesto que no. Ya que Dios, quien ve el fin desde el principio, prometió a los israelitas, les daré la tierra de Canaán, Él creyó absolutamente en esto. Pedro, quien fue descrito en la escena del principio en Juan capítulo 13, versículo 36, nunca imaginó, ni siquiera en lo más mínimo, que negaría a Jesús. No obstante, Jesús le dijo, «Me negarás 3 veces». Ante esto, Pedro quedó atónito. Pedro exclamó, «Aunque tenga que morir, nunca te negaré, Señor, nunca haré eso». ¿Cómo podría hacer eso? A pesar de esto, negó a Jesús 3 veces al final. Hay una escena en la que salió fuera y lloró amargamente. Vemos Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Jesús dijo esto por adelantado, aunque todavía no había sucedido. «Os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Aquí, Jesús les estaba diciendo a los discípulos de antemano que resucitaría de los muertos y que iría delante de ellos a Galilea antes de que estos hechos tuvieran lugar. Los discípulos no podían comprender lo que quería decir y no podían ver lo que sucedería más adelante en el futuro, así que no prestaron mucha atención a lo que él había dicho. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 20. En el versículo 20 se lee, «Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Aunque el momento para traicionarlo aún no había llegado, Jesús lo anticipó. En el versículo 22 está escrito, «Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Entonces él respondiendo dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Jesús incluso describió la situación en la que el traidor metía la mano en el plato. «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». Continuemos con el versículo 24. «A la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, «¿Soy yo, maestro?». Le dijo, «¿Qué le dijo?». «Tú lo has dicho». Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Jesús explicó el significado del pan y del vino de la Pascua. Jesús anunció que Judas Iscariote sería el que lo traicionaría y lo vendería. También anunció que Pedro lo negaría hasta 3 veces y que todos sus discípulos caerían a causa de él y se dispersarían. Profetizó todos estos acontecimientos antes de que ocurrieran. ¿Y qué sucede en la época del Espíritu Santo? El Padre Celestial ascendió al cielo el 25 de febrero de 1985. ¿Acaso el Padre no anunció su ascensión en la revista llamada Religión Semanal 4 años antes de que ocurriera?
En este artículo, también anunció que fallecería 37 años después de su bautismo. Hermanos, podemos ver que Dios anuncia lo que sucederá no solo a través de los 66 libros de la Biblia, sino también a través de sus conversaciones con los demás. Los oyentes no eran conscientes de que Él estaba realizándoles una profecía. Antes de que el Padre Celestial ascendiera al cielo, vino a la ciudad de Seúl por última vez y después del desayuno me preguntó: incluso si no pudiera usar cualquiera de mis dos brazos o mis dos piernas, ¿me seguiría hasta el final? Cuando me hizo esa pregunta, me quedé perplejo. Me pregunté si había algún problema con mi fe. Pensé que ésta podría haber perdido fuerza. Como el Padre me hizo una pregunta, tuve que responderle. Respondí: sin duda, lo seguiré hasta el final. Usted es el camino a la salvación y es Dios que ha venido a esta tierra. Si lo abandono, lo único que me quedará será el camino que guía al infierno. Nunca lo dejaré, sino que lo seguiré hasta el final, aunque no pueda usar ninguno de sus brazos o piernas, o aunque ocurra algo peor que eso. De hecho, Él vino a Seúl en enero y llevó a cabo una asamblea general temporal en la que anunció que la gran asamblea se trasladaría a Seúl. Poco antes de que ascendiera de regreso al cielo, vino a Seúl una vez más y me dijo eso. Quedé muy sorprendido. No tenía idea de lo que quería decir con «no podré utilizar mis brazos ni mis piernas». Sin embargo, después de que Él ascendió al cielo el 25 de febrero de 1985, recordé lo que me había dicho. Pensé, el Padre me hizo saber indirectamente que se iría pronto. ¿Por qué no fui capaz de entenderlo en aquel momento? Al reflexionar sobre estos hechos, me di cuenta de que Dios, quien ve el futuro, siempre nos hace saber por adelantado lo que va a suceder. De este modo, Dios ve quién cree y quién no cree en lo que Él dice acerca del futuro. Él guía a los que creen por el camino de la bendición al final. Aquellos que no creen en lo que Dios anuncia quedan atrapados en cada situación que enfrentan, caen en tentaciones y terminan perdiendo el camino de las bendiciones eternas, puesto que todo lo que Dios dice se cumplirá absolutamente. Tengamos un claro entendimiento de por qué debemos seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿No dijo Dios en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? En el libro de Lucas capítulo 6, Jesús también dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ya que veo lo por venir y espero recibirlos en el futuro en el cielo, los estoy guiando hacia allí. ¿Por qué no me creen ni me siguen? ¿Por qué me llaman Señor, Señor con sus labios y no hacen lo que digo? Vayamos a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, versículo 46 está escrito, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Las personas claman, oh Dios, Dios, pero no conocen a Dios. Dios continúa enfatizando, yo que veo lo por venir desde el principio, estoy enseñándoles para su propio beneficio y les estoy diciendo que sigan mi camino, pero no están haciendo lo que les digo debido a que no tienen fe en el eterno reino de los cielos. Esta es una situación muy lamentable. Veamos el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Según lo escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 8, Dios nos guía para que todo nos pueda ir bien al final. Pero, ¿qué nos sucede en el proceso hasta que Dios nos bendiga? En el proceso, podríamos ser golpeados, tropezar y caer. Esto sucederá repetidas veces. Vayamos a Apocalipsis capítulo 21 y leamos el versículo 22. Está escrito: «Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». A fin de estar calificados para entrar en la ciudad santa de Jerusalén, Dios nos ha enseñado el nuevo pacto, el día de reposo y la Pascua. También nos enseñó el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no nos ha permitido también comprender al Espíritu y la Esposa, Dios Padre y Dios Madre, y toda la verdad? Hermanos, Dios que ve el futuro está guiándonos al reino de los cielos. Las personas del mundo están viviendo sin conocer el futuro, pero Dios, que conoce el futuro, nos está guiando. Dios quiere que nosotros, sus hijos, no nos extraviemos del camino que conduce al reino de los cielos. Este es el asombroso plan de Dios y su profundo amor que nos guía al reino de los cielos. Teniendo esto presente, sostengamos las manos del Padre y de la Madre hasta el final y sigamos a Dios en su camino de gracia hasta que entremos al cielo. Muchas gracias.